Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en principio, por supuesto, agradecer a la Escuela de Arquitectura la invitación que nos hace, ¿no?, para participar en estas jornadas que están siendo para mí, de todos los puntos de vista, sumamente interesantes, y por supuesto nos queda todavía la sesión de mañana. Y, por supuesto, a todos vosotros, a todos los asistentes. Bueno, a mí se me ha asignado la responsabilidad de hablar sobre la figura del PEPRI Centro y su capacidad de actuación como herramienta de recuperación social. Por lo tanto, nos toca, digamos, abandonar la parte teórica y remangarnos en lo que sería la práctica, ¿no? Porque, en definitiva, un plan especial de protección, en este caso, y reforma interior, no es sino una figura de planeamiento. Y, como tal, se rige por unas normas que establece la legislación, se rige por unos procedimientos que establece igualmente la legislación, pero es la forma que la Administración tiene para instrumentalizar todas las políticas urbanísticas de las que hoy, lógicamente, estamos hablando, ¿no? Para ello, a mí me ha parecido también interesante iniciar esta charla con la descripción que hace el artículo 3.4 de la lista de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, recientemente aprobada, bueno, recientemente ya tiene un año de vigencia, y habla de la actividad urbanística. No es una función pública que, desarrollada en el marco de la ordenación territorial, comprende una serie de contenidos que a mí me parece importante destacar, porque tiene todo que ver con esto que estamos hablando, ¿no? La ordenación, organización, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, incluyendo, lógicamente, la definición del modelo de ciudad, a gran escala cuando hablamos de la ciudad, o en una escala más reducida cuando hablamos, como es en este caso, de un ámbito territorial más específico, ¿no? Incorporación de los objetivos de sostenibilidad social, ambiental y económica que favorezcan el modelo de ciudad compacta, la capacidad productiva del territorio, la eficiencia energética, la estabilidad de los recursos naturales y la mejora de la calidad ambiental y paisajística. La regeneración y renovación de los tejidos urbanos, el fomento de la rehabilitación, reutilización de los edificios, la protección del patrimonio arquitectónico, histórico, cultural y natural. Es decir, la ordenación urbanística al final es el primer paso, es la puerta de entrada del resto de funciones urbanísticas que es obligación de la Administración ejercer. Me centro ahora en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro. Antes, nuestro compañero Juan Gavilanes explicaba un poco, al principio de su ponencia, ¿no?, algo sobre los orígenes de este Plan Especial. Yo quería también comentar sobre la génesis, porque el Plan Especial se redacta, se aprueba en febrero de 1990, habiéndose iniciado su tramitación escasamente unos años antes, en el año 88, cuando se aprueba inicialmente. Antes lo comentaba con Carlos, ¿no?, que es sorprendente que esa tramitación se hiciera en tan corto espacio de tiempo, cuando hoy en día nos vemos obligados por la legislación a iniciar unos trámites especialmente complejos, ¿no? Con posterioridad se aprueba también, en octubre de 1992, el catálogo de edificios protegidos, también de una manera singular, porque el catálogo de un plan especial de protección, en este caso, se aprobó con posterioridad a la entrada en vigor del plan especial. El objeto de la redacción, bueno, pues en aquel momento se conformó como un hilo conductor para afrontar la problemática que en aquel momento existía en el centro. Estábamos hablando, también lo comentaba Juan, de una época de gran degradación en los centros, no solo en el centro histórico de Málaga, sino que era un denominador común en muchos centros históricos. Los centros históricos nunca han estado exentos de problemas, en aquel momento eran otros, distintos a los que acucian hoy en día, pero existían esos problemas, fundamentalmente, como digo, de degradación, de abandono. Se hacía necesaria la redacción de un plan urbanístico para abordar todos los problemas de protección, de reforma, de mejora, y una cosa que es importantísima también, de gestión, que muchas veces nos olvidamos de ella, pero es absolutamente necesaria, ¿no?, la gestión y la administración del centro y de sus barrios. Por tanto, el PEPRI se justificaba, por una parte, en que era el instrumento legal necesario y el que mejor define y aborda las problemáticas y las soluciones a base de técnicas normativas, de ordenación y de gestión, también porque constituía la mejor y más capacitada manera de desarrollar las determinaciones que, de manera más genérica, establecía en aquel momento el Plan General del 83, que se acababa de aprobar en aquel momento. Era un plan que estaba funcionando muy bien, pero precisamente por su concepción de planeamiento general y sus limitaciones, y también por la necesidad y la urgencia que había de abordar una serie de reformas y mejoras en el centro, y establecer fundamentalmente un modelo global capaz de expresar qué tipo de centro
era el que se estaba proponiendo a la ciudad y a la ciudadanía, ¿no?, de cara al futuro. Y además, avanzando en aquel momento, se veía necesario avanzar en la construcción, ese modelo, en la construcción de un modelo basado en la redefinición urbanística, precisamente por esas necesidades que había. Una de las determinaciones fundamentales que contenía ese plan especial, fraccionar las impresiones globales, globalizar la heterogeneidad del lenguaje de ciudad. Os leo directamente de la memoria del plan, ¿no? Se necesitaba en aquel momento recuperar una lectura conjunta y articulada de este área, capaz de reconstruir su propia identidad y favorecer sus potencialidades como área estructurante de un territorio. Y esto, además, debía ocurrir sin que desapareciera el complejo sistema de códigos y textos heterogéneos que la ciudad va fusionando a lo largo de los siglos. Esta era una de las premisas fundamentales con las que había que abordar el centro histórico y uno de los motivos por los que se redacta. También había otro motivo de carácter puramente legal. Se produce en el año 85, en julio del 85, la incoación del expediente de delimitación del conjunto histórico artístico de Málaga, con la reciente ley aprobada en aquel momento del 85 de Patrimonio Histórico Español. Evidentemente, eso obligaba también a redactar un instrumento de planeamiento que pudiera establecer esos niveles de protección que la ley exigía. Sobre todo porque esa incoación de ese procedimiento, sabréis, tiene a efectos prácticos los mismos efectos que la propia declaración, de manera provisional. Pasado el tiempo, ese plan especial ha sido asumido por los distintos planeamientos generales que se han ido redactando en la ciudad de Málaga. Se asumió por el plan del 97 como un planeamiento vigente, se asumió por el plan de 2011 también como un planeamiento absolutamente vigente, con todas sus modificaciones que a lo largo de los tiempos se han ido produciendo. Han sido modificaciones puntuales, pero ha llegado un momento en que la Administración, lógicamente, se ve obligada a revisar ese planeamiento con un carácter mucho más global. La motivación, fundamentalmente, aunque existen también cuestiones de carácter legal, principalmente pues, por las nuevas circunstancias sociales y económicas surgidas en el centro debido a a la atracción que presenta frente al resto de la ciudad, ¿no?, del territorio. Se hace necesario intervenir sobre efectos que además no estaban contemplados inicialmente en el PEPRI anterior, problemas de toda índole de los que hoy en día nos encontramos, ¿no?, y de los que han hablado los compañeros, pues problemas que tienen los residentes, problemas los comerciantes, convergencia completa de circulaciones, problemas con la movilidad. Es decir, todo esto hay que abordarlo desde una perspectiva mucho más global. Por otra parte, se produce un agotamiento y quedan una obsolescencia de muchas partes de la ordenación y de la gestión que contenía el propio PEPRI, ¿no? Se delimitaban unidades de actuación, que ya muchas de ellas están desarrolladas, otras se ha visto innecesario su desarrollo, han tenido que ser sustituidas, lógicamente, y complementadas por otras actuaciones municipales. Hablábamos antes del Plan Urba, lo comentaba, creo que ha sido Juan, arrabales y carretería, el proyecto SOJO, es decir, son actuaciones que la Administración ha ido haciendo y que, lógicamente, requieren de esa renovación del instrumento de planeamiento. También, por supuesto, los planes de vivienda, ¿no?, que no estaban tampoco contemplados en ese planeamiento original. Por otra parte, como decía, también es una obligación legal. Si en la redacción del PEPRI original se acababa de incoar la delimitación del conjunto histórico, ahora está declarada desde el año 2012, se produce la declaración del conjunto histórico por parte de la Consejería de Cultura como bien de interés cultural, se incorpora al Catálogo General del Patrimonio Histórico, y eso evidentemente también conlleva la necesidad de esa revisión del planeamiento. Y por último, también de carácter legal, el propio Plan General, que se redacta en el año 2011, establece una serie de determinaciones generales para criterios para la revisión del plan y le establece un plazo determinado para que se produzca esa revisión. Con esto, el Ayuntamiento decide abordar la redacción de esta revisión del plan. Lo hace mediante la figura, iniciamos el proceso de revisión y llegamos a aprobar en abril de 2014 el avance del plan, de esa revisión del plan especial. Se conforma como un planeamiento integral, alcance del documento, ¿no? Pretendemos que sea
un planeamiento integral, ¿no? Se dé un tratamiento integral a todas las facetas que constituyen la esencia urbana y una actuación que integre las intervenciones y opiniones de todas las administraciones y de todas las organizaciones. Aparte de ese planeamiento que queremos que sea absolutamente integral de todo el desarrollo urbano que se produce en este espacio territorial, también se plantea como un planeamiento urbano estratégico. Es decir, y se hace además desde su propio proceso de gestión y también mediante planes estratégicos zonales, sectoriales o temáticos. Nosotros nos vemos obligados, porque, como he dicho, es un instrumento de planeamiento lo que redactamos, a establecer una serie de normas que establecen la regulación de lo que se puede hacer en el centro, pero en este caso, y precisamente por la complejidad que hablaba al principio, de la tramitación de una posible modificación y las consecuencias que eso tiene de no poder actualizarlo con agilidad, se planteaba en este caso que el nuevo plan establezca también unas líneas generales que nos permitan una ágil actualización de esos procesos, ¿vale? Bueno, respecto al ámbito, este es el ámbito que en principio se planteaba. Lo enseño aquí, sería el ámbito del PEPRI, y aquí se ve una imagen en la que se explica muy bien cómo se va evolucionando. A la derecha tenemos la antigua delimitación del conjunto histórico-artístico, la delimitación del PEPRI Centro, que hasta el día de hoy está vigente, la delimitación del conjunto histórico-artístico a partir de su declaración en el año 2012 y la delimitación del PEPRI, que pretende, que en el documento de avance, en el momento en que hicimos el avance, se proponía y que luego os contaré, hemos evolucionado ya también en esto y hay alguna variación sobre este plano que os estoy enseñando. El PEPRI se redacta con una premisa esencial. La idea básica del centro histórico es que sea un barrio más de la ciudad, es decir, nos apartamos de esa imagen de barrio temático donde se produce una enorme gentrificación y nos gusta centrarnos en las personas, ¿no? Queremos entenderlo como un barrio más, evidentemente especial, es un barrio especial porque es el origen del resto de la ciudad, porque es el centro geográfico, porque es el paso obligado de intercambios y de comunicaciones y, por supuesto, es un centro focal y eso es algo que no podemos olvidar. Por lo tanto, tiene ese carácter especial. Pero en él, una de las cuestiones que más nos interesaba abordar era la búsqueda del equilibrio. Es decir, y yo creo que esto lo vamos a hablar a lo largo de estas jornadas largo y tendido. Al final, todas las materias que se están tocando en el centro, todas las actuaciones que se hacen, el turismo, los comercios, la restauración, en exceso son perjudiciales, en su justa medida son muy buenas. Yo creo que se ha avanzado mucho en el tratamiento, en la configuración del centro histórico gracias a esta afluencia de nuevas actividades, porque se nos ha permitido también regenerar parte de esta ciudad, ¿no? Pero es fundamental para nosotros el concepto de buscar el equilibrio. Y como decía, la preocupación básica para nosotros, las personas, ¿no? Sus actividades, su lugar de vida, su entorno, sus movimientos y sus servicios. Es importante poner la ordenación al servicio de la actividad humana y buscar una adecuada relación, lógicamente, entre las funciones y los derechos e inquietudes que tienen esas personas, que esas personas son residentes, en algunos casos son visitantes, en otros casos son trabajadores. Se configura como un planeamiento transversal, coordinado y participativo. De hecho, una de las cosas que para nosotros era fundamental es buscar esa coordinación y esa confluencia de intereses de todas las áreas, no solo de las áreas municipales, que ahora os lo mostraré, hemos tocado todas y cada una de ellas, sino también de las que no son municipales, es decir, se han mantenido reuniones con muchos organismos que no son propiamente municipales, autonómicos y, bueno, y estatales. Digo esto de la coordinación porque, si bien yo creo firmemente en la planificación y creo que el planeamiento es absolutamente necesario para alcanzar estos objetivos, es el instrumento que tiene la Administración para hacerlo, no es el único, pero requiere de una enorme coordinación y requiere de una unificación de criterios de muchas áreas, en este caso hablo de las áreas municipales. Por eso nosotros, cuando abordamos el trabajo, lo hicimos con la colaboración de toda y cada una de ellas. Es decir, partiendo de una idea central, el distrito como receptor, digamos, de las inquietudes de los vecinos, que es, digamos, su primer foco es siempre el distrito, en este caso el distrito centro. Establecimos un mecanismo de coordinación con todas y cada una de las áreas, que las podéis ver aquí, no me voy a entretener. Os pido, Carlos, si podéis decirme cuando me queden 5 minutos, ¿vale? Por no extenderme mucho. Bueno, pues
ese proceso se llevó a cabo de esa manera, ya digo, coordinada. La estrategia para abordar la solución a los problemas también desde un análisis que se ha pretendido que sea muy sistemático y riguroso. De ahí puntos de vista. La escala territorial, la estructural y la local. Y los 5 puntos de vista que serían la morfología, las singularidades, actividades, movilidad y servicios urbanos e infraestructuras. La fase de análisis de la realidad existente, de las normas, de cómo vienen funcionando, de cuáles son las carencias, el diagnóstico de la problemática y la propuesta de resolución, que en este caso concluye con una determinación de objetivos, los métodos alcanzados y propuestas de actuación que, para ser un avance, la verdad es que conseguimos que tuvieran bastante nivel de concreción. Respecto a la escala territorial, pues yo creo que es importantísimo y es algo que muchas veces la redacción de planes especiales de un ámbito territorial específico se analiza poco. Y de hecho, en el caso del plan del centro, el primer plan del centro, no existía este análisis tan global, ¿no? Ciudadano, ¿no? Aquí este plano pues, representa esa relación en cuanto a infraestructuras, por ejemplo. Es fundamental entender esa escala territorial, porque podríamos muchas veces pensar, el centro, si vamos, concentra enormes cantidades de equipamientos que sirven a la estructura del barrio, sirven al ciudadano que está en su entorno más cercano, o se trata, como en muchos casos, de equipamientos territoriales. Del análisis de la estructura territorial en el caso de las singularidades, de las protecciones, ¿no? Como hay elementos que tienen ese carácter. La escala estructural, pues la estructura de barrios, los barrios, de esta manera identificamos en ese documento bajamos al terreno y establecemos propuestas concretas de actuación. Como ejemplo he traído la actuación de la que nosotros denominamos Zona 14, Lagunillas, donde se establecen pues, actuaciones sobre el espacio público, en este caso remodelación del faro, otra secuencia de actuaciones que hemos identificado como necesarias. El funcionamiento de su entorno más inmediato, ¿no? Los 5 puntos de vista, la morfología y el paisaje histórico urbano, quedan 5 minutitos, ¿no? Venga, pues intento ir rápido, atendiendo a la eterna relación que se produce entre elementos de borde, de los que luego, si me quedan 2 minutos, intentaré hablar brevemente. Las singularidades, en este caso, importantísimo porque se trata de una zona, de un entorno protegido. A intervenir decididamente sobre de protección, sino también que, si bien no están protegidos de manera específica, el objetivo del planeamiento había hablado antes de las personas,
prestamos especial atención de una forma preferente a las actividades humanas, la residencia. Castellano, y también que incentiven de alguna manera el empleo o que se pero sí quería destacar integración del borde del río Guadalmedina, que también quería mencionar, porque la gerencia, el equipo del Departamento de Planeamiento, está trabajando la importancia que tiene de cara a esa conectividad entre esto lo compartimos todos los miembros. Para nosotros nos hace sentir muy orgullosos, porque fue un proceso muy concentrado en el tiempo, pero precioso. O sea, disfrutamos muchísimo desde una perspectiva, lógicamente, de género. Diversidad funcional, su género, su edad. Se hicieron multitud de experiencias de participación, mesas, talleres, visitas. Os he puesto aquí simplemente algunas, ¿no? Talleres con niños. La verdad es que de esto nos lleva importante, ¿no? Y unas consecuencias y luego unas conclusiones que también, lógicamente, con mujeres, actividades. Que luego tendremos que trasladar al propio plan, ¿no? Conectar el centro con su entorno. En estas fichas se ve qué se hicieron muchas mesas temáticas. Esto simplemente lo pongo, bueno, para que tengáis una idea. Yo os invito a que consultéis el documento, bastante. Los usos en el patrimonio, esto respecto a las singularidades. Las voy a pasar muy rápido, ¿vale? Para ¿no? La movilidad, mejorar la percepción de seguridad en los recorridos cotidianos, algo que todos coincidimos, yo creo, ahí.
documentos de borde, que antes os decía, os mencionaba simplemente el puerto y el río. Aquí, dentro del propio avance, se hace un análisis de barrios colindantes con el centro dentro de esa estrategia de análisis de la morfología, ¿no? El proceso participativo ha sido la decisión, se ha tomado esa decisión de en la revisión de el Perchel Norte, Perchel Sur. Esto lleva un proceso largo, como digo, se va a aprobar ahora inicialmente, pero llevamos trabajando en él desde el año 2018, que se formuló por parte del equipo de gobierno la necesidad de esa redacción. Ha pasado que integremos algunos espacios. Nos ha pedido también la justificación, porque es llamativo, quizás lo más singular es la integración. No sabemos si definiremos todos los parámetros del propio PEPRI o se hará mediante avanzamos, seguimos trabajando en ello. Ahora mismo estamos muy paralizados en cuanto al trámite, y con esto prácticamente termino, porque en paralelo a la redacción del PEPRI es obligación redactar ayuntamientos a elaboración en el catálogo, no el catálogo en su totalidad. Bueno, ha sido poder seguir avanzando con la redacción del catálogo y, por consiguiente, con la aprobación inicial del documento. Pero, como os decía, hay otros documentos que me ha parecido interesante traer porque son contamos con equipos de biólogos, de medioambientalistas, abogados. Un trabajo que luego nos permitiera incorporarlo en ese planeamiento. Este es de fachadas de locales, hay una guía de elementos arquitectónicos, materiales y técnica de construcción del centro histórico que nos permitirá avanzar en el catálogo. También este, que es un análisis precioso de las cubiertas y de los impactos de las instalaciones en las cubiertas del centro histórico. En una regulación de las condiciones urbanísticas para la implantación de este uso.